Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de la gestión de riesgos financieros junto con mis compañeros Pino Dunquiluz y Quinton Chereconari. Vamos a comenzar con el contenido donde vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre los conceptos de gestión de riesgo, los objetivos, los tipos de riesgos también, los procesos de gestión, cuáles son las estrategias que debe implementar cada empresa para gestionar este tipo de riesgos, cuáles son las herramientas más conocidas para poder solucionar ese tipo de problemas, un ejemplo práctico y por último una conclusión donde vamos a recopilar todo lo que hemos estado exponiendo durante todos estos minutos. A continuación vamos a ver la introducción. Las empresas viven todos en una incertidumbre, por lo que necesitan buscar la solución mediante herramientas que les permitan reducir el riesgo y así tener la posibilidad de conseguir los objetivos que se planifican en un inicio, ¿no? Por ello, vamos a presentar a continuación, en lo que queda de la exposición, toda la información necesaria e indispensable para que toda empresa implemente en su organización este tipo de gestión de riesgos. Vamos a comenzar con la definición que es la gestión de riesgos. Es el proceso mediante el cual una organización identifica primero cuáles son las posibles situaciones riesgosas para la empresa, analiza en base a lo que está observando, evalúa cuáles son las eh, prioridades que tiene la empresa y responde con ciertas acciones que puedan afectar su desempeño financiero a largo plazo como a corto plazo y también influenciar en el tema operativo. ¿Cuáles son los objetivos? Primero es reducir las pérdidas financieras, porque ante cualquier vulnerabilidad del mercado o ciertas fluctuaciones que existan, necesitamos estar preparados. Segundo es proteger los activos de la empresa. Lo que siempre se busca es mantener el patrimonio y la solidez de toda empresa. Tercero, buscamos mejorar la toma de decisiones, que gracias a esta gestión y este procedimiento que vamos a ver a continuación, vamos a entender cómo es que funciona una correcta implementación de la gestión de riesgos. Cuarto, asegurar la continuidad del negocio. Eso está por sobre encima de todo. Queremos que la empresa mantenga su estabilidad. Y por último, incrementar la confianza de inversionistas y acreedores. Si cumplimos con este tipo de gestiones, estamos asegurando a los inversionistas y accionistas de que tenemos una buena política de gestión. Paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, a continuación explicaré qué son los riesgos financieros y cuáles son sus principales tipos. Toda empresa desarrolla sus actividades en un entorno donde existe incertidumbre. Esto significa que constantemente enfrenta situaciones que pueden afectar sus ingresos, sus costos, sus inversiones o incluso su permanencia en el mercado. A esas posibles situaciones se les conoce como riesgos financieros. Podemos definir los riesgos financieros como la posibilidad de que una empresa sufra pérdidas económicas debido a cambios inesperados en factores financieros, económicos o internos. Estos riesgos pueden disminuir la rentabilidad, afectar el flujo de efectivo o impedir que la empresa cumpla con sus obligaciones. Es importante aclarar que el riesgo no siempre significa que una pérdida vaya a ocurrir, más bien representa la posibilidad de que ocurra. Por eso las empresas buscan identificarlo con anticipación para tomar medidas que reduzcan sus consecuencias. Existen cuatro tipos principales de riesgos financieros. El primero es el riesgo de mercado. Este riesgo se produce cuando cambian variables del mercado como las tasas de interés, el tipo de cambio, el precio de las acciones o el valor de las materias primas. Por ejemplo, imaginemos una empresa peruana que importa computadoras desde Estados Unidos. La compra se realiza en dólares. Si cuando hizo el pedido el tipo de cambio era de 3.60 soles por dólar y el momento de pagar el dólar sube a 4 soles, la empresa tendrá que desembolsar mucho más dinero del que había presupuestado. Ese incremento afecta directamente sus costos y reduce sus utilidades. Otro ejemplo sería una empresa minera. Si el precio internacional del cobre disminuye considerablemente, los ingresos por sus ventas también disminuirán, aunque siga produciendo la misma cantidad. Por ello, muchas empresas utilizan coberturas financieras para protegerse frente a estos cambios. El segundo es el riesgo de crédito. Este aparece cuando una empresa o una persona que recibió un préstamo o compró a crédito
no cumple con el pago acordado. Por ejemplo, una empresa vende mercadería por 100.000 soles a un cliente con un plazo de pago de 60 días. Si el cliente atraviesa problemas económicos y no paga la deuda, la empresa pierde dinero y además tendrá dificultades para cubrir sus propios gastos. Este tipo de riesgos es muy común en bancos y entidades financieras, ya que prestan dinero constantemente. Sin embargo, también afecta a cualquier empresa que otorgue créditos a sus clientes. Para disminuir este riesgo, normalmente se evalúa la capacidad de pago del cliente antes de otorgarle el crédito. El tercer tipo es el riesgo de liquidez. La liquidez representa la facilidad con la que una empresa puede disponer de dinero para cumplir sus obligaciones inmediatas. El riesgo de liquidez ocurre cuando la empresa no tiene efectivo suficiente para pagar salarios, proveedores, impuestos o préstamos, aunque posea bienes de gran valor. Por ejemplo, una empresa puede tener edificios, maquinaria y vehículos valorizados en millones de soles. Pero si no dispone de dinero en caja para pagar la planilla de sus trabajadores a fin de mes, está enfrentando un problema de liquidez. Por eso es muy importante planificar correctamente el flujo de caja y mantener reservas de efectivo para afrontar gastos inesperados. Finalmente tenemos el riesgo operativo. Este riesgo está relacionado con el funcionamiento interno de la empresa. Puede originarse por errores humanos, fallas tecnológicas, procesos mal diseñados, fraudes, ataques informáticos o incluso desastres naturales. Por ejemplo, si el sistema informático donde se registran todas las ventas deja de funcionar durante varios días, la empresa podría perder información, retrasar la emisión de comprobantes de pago y afectar la atención a sus clientes. Otro ejemplo sería un fraude cometido por un trabajador encargado de la tesorería, quien realiza transferencias no autorizadas aprovechando la falta de controles internos. Actualmente este riesgo ha cobrado mucha importancia debido al crecimiento de los ataques cibernéticos. Como podemos observar, aunque estos riesgos tienen causas diferentes, todos pueden afectar directamente la estabilidad financiera de una organización. Por ello es necesario gestionarlos de manera adecuada. Ahora que conocemos cuáles son los riesgos financieros, veremos cómo las empresas los gestionan. La gestión de riesgos financieros no consiste simplemente en reaccionar cuando ocurre un problema, sino en seguir un proceso ordenado que permita anticiparse y minimizar sus efectos. Este proceso generalmente consta de 5 etapas. Primera etapa, identificación del riesgo. En esta etapa, la empresa identifica todos los eventos que podrían afectar el logro de sus objetivos financieros. Para ello, analiza sus actividades, sus procesos internos, sus proveedores, sus clientes y el entorno económico donde opera. La pregunta principal que se hace la organización es: ¿qué podría salir mal? Por ejemplo, una empresa exportadora puede identificar como riesgo una posible caída del precio internacional del producto que comercializa, mientras que una empresa importadora puede identificar como riesgo una subida del tipo de cambio. Cuanto mejor se identifiquen los riesgos desde el inicio, más fácil será prevenir sus consecuencias. Segunda etapa, evaluación del riesgo. Una vez identificados los riesgos, se analiza qué tan probable es que ocurran y cuál sería el impacto económico que generarían. No todos los riesgos representan la misma amenaza. Algunos tienen poca probabilidad de ocurrir y ocasionan pérdidas pequeñas. Otros, aunque ocurran pocas veces, pueden generar pérdidas millonarias. Por eso, muchas empresas utilizan matrices de riesgo donde clasifican cada riesgo como bajo, medio o alto. Esto les permite priorizar aquellos riesgos que requieren mayor atención. Tercera etapa, medición del riesgo. Después de evaluar el riesgo, la empresa intenta cuantificarlo económicamente, es decir, calcula cuánto dinero podría perder si ese riesgo llegara a materializarse. Para ello se utilizan modelos financieros, análisis estadísticos, simulaciones e indicadores de riesgo. Por ejemplo,
Una empresa puede calcular cuánto aumentarían sus costos si el dólar subiera un 10% durante el próximo año. Esta información ayuda a tomar mejores decisiones antes de que ocurra el problema. Cuarta etapa, tratamiento o respuesta al riesgo. En esta etapa, la empresa decide qué estrategia utilizará para enfrentar el riesgo. Las alternativas pueden ser evitarlo, reducirlo, transferirlo o aceptarlo. La decisión dependerá del costo que implique implementar cada medida y del beneficio esperado. Por ejemplo, si el riesgo de incendio en una fábrica es alto, probablemente la empresa decida contratar un seguro para transferir parte del riesgo. Quinta etapa, monitoreo y control. Finalmente, la empresa realiza un seguimiento permanente para verificar si los riesgos han cambiado y si las medidas implementadas continúan siendo efectivas. Esto es fundamental porque el entorno económico cambia constantemente. Las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y las condiciones del mercado nunca permanecen iguales. Por ello, la gestión del riesgo es un proceso continuo y no una actividad que se realiza una sola vez. Después de identificar y evaluar los riesgos, llega el momento de decidir cómo administrarlos. Existen cuatro estrategias principales. La primera es evitar el riesgo. Consiste en eliminar completamente la actividad que genera el riesgo. Por ejemplo, si una empresa considera que invertir en un país con mucha inestabilidad política representa un riesgo demasiado elevado, puede decidir no realizar esa inversión. La principal ventaja es que prácticamente elimina la posibilidad de sufrir pérdidas relacionadas con esa actividad. Sin embargo, también implica renunciar a posibles oportunidades de crecimiento o ganancias. La segunda estrategia es reducir o mitigar el riesgo. En lugar de eliminar el riesgo, busca disminuir la probabilidad de que ocurra o reducir el impacto si llega a presentarse. Esto puede lograrse mediante controles internos, capacitación del personal, implementación de tecnología o mejora de procesos. Por ejemplo, una empresa instala un sistema de respaldo automático de toda su información para evitar pérdidas de datos en caso de una falla informática. También puede implementar cámaras de seguridad, auditorías internas o políticas de autorización para disminuir el riesgo de fraude. La tercera estrategia es transferir el riesgo. Consiste en trasladar parte de las posibles pérdidas a otra entidad. Esto suele hacerse mediante seguros, contratos o instrumentos financieros derivados. Por ejemplo, una empresa contrata un seguro contra incendios para proteger su planta de producción. Si ocurre un incendio, la aseguradora cubrirá gran parte de las pérdidas económicas. Otro ejemplo es una empresa exportadora que utiliza un contrato forward para fijar el tipo de cambio y evitar pérdidas por la variación del dólar. La cuarta estrategia es aceptar el riesgo. No todos los riesgos justifican una inversión para eliminarlos. En algunos casos, el costo de protegerse es mayor que la posible pérdida. Por ello, la empresa decide asumir el riesgo y estar preparada para enfrentarlo si ocurre. Por ejemplo, una pequeña empresa puede aceptar pequeñas variaciones en el precio de algunos insumos porque contratar una cobertura financiera resultaría demasiado costoso. En estos casos, la organización mantiene reservas de efectivo o planes de contingencia para responder si el riesgo se materializa. Para finalizar, podemos concluir que los riesgos financieros forman parte de cualquier actividad empresarial y no pueden eliminarse por completo. Sin embargo, mediante una adecuada gestión, es posible identificarlos, evaluarlos y aplicar estrategias que reduzcan su impacto. Esto permite proteger los recursos de la empresa, mejorar la toma de decisiones y garantizar su estabilidad financiera y sostenibilidad en el largo plazo. Una empresa que gestiona correctamente sus riesgos está mejor preparada para enfrentar la incertidumbre y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Sin nada más que mencionar en este punto, le doy la palabra a mi compañera. A continuación les explicaré las herramientas financieras para la gestión de riesgos, la cual es un aspecto fundamental porque no basta con identificar los riesgos, sino que también es necesario aplicar mecanismos que permitan medir su impacto o reducir su impacto. Las principales herramientas son las siguientes. En primer lugar, tenemos a la cobertura o hedging,
que consiste en proteger a la empresa frente a posibles variaciones en los precios, la tasa de interés o el tipo de cambio. Su objetivo no es obtener ganancias adicionales, sino reducir la incertidumbre. Otra herramienta es los contratos forward, que son acuerdos entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha determinada, en una fecha futura. Esto a un precio previamente pactado. Este instrumento o este mecanismo permite a las empresas conocer de manera anticipada el costo o el ingreso de una operación. De esta manera pueden evitar pérdidas por los cambios inesperados en el mercado. También existen los contratos de futuros, que tienen una función similar a los forward, pero se negocian en mercados organizados y están estandarizados, lo que brinda mayor seguridad y liquidez. También tenemos las opciones financieras, que son otra alternativa importante de financiamiento, ya que éstas otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo. Esto a un precio determinado antes de una fecha específica. Esto ofrece flexibilidad para tomar decisiones según las condiciones del mercado. Otra herramienta son los swaps, que consisten en el intercambio de flujos financieros entre dos partes. Son utilizados principalmente para administrar el riesgo asociado a las tasas de interés o al tipo de cambio que suelen darse en el mercado. Finalmente, tenemos la diversificación, el cual consiste en distribuir las inversiones o las fuentes de financiamiento para evitar pérdidas o también se pueden compensar. Ahora presentaremos un ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa peruana que importa mercadería desde los Estados Unidos realiza sus pagos en dólares. Si el tipo de cambio aumenta antes de efectuar el pago, la empresa tendrá que desembolsar más dinero y sus costos se incrementarán. Para evitar esta situación, la empresa puede celebrar un contrato forward con una entidad financiera y fijar desde hoy el tipo de cambio que utilizarán en la fecha del pago. Así, aunque el dólar suba en el mercado, la empresa pagará el precio acordado previamente, logrando mayor estabilidad financiera y una mejor planificación de sus costos. A continuación hablaremos la importancia de la gestión de riesgos financieros. Una adecuada gestión de riesgos permite reducir pérdidas económicas, proteger los recursos y los activos de una empresa, mejorar la toma de decisiones financieras, incrementar la confianza y sostenibilidad del negocio y contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la empresa. En conclusión, una adecuada gestión de riesgos no busca eliminar completamente los riesgos, sino administrarlos de manera eficiente para garantizar la estabilidad, la competitividad y el crecimiento sostenible de la organización. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.